Bueno, vamos a revisar este ejemplo que tenía por ahí un typo aquí en la C. Entonces me habían comentado que algunos tenían ahí un problema con las unidades, entonces probablemente sea eso. Una disculpa, ya saben que escribir todo esto parece muy sencillo, pero honestamente tiene ciertas complicaciones ahí pues digamos, de cómo encontrar los símbolos correctos, etcétera, ¿no? Pero bueno, este ya está bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice el problema. Dos cargas Q1, que es igual a menos 8 microcoulombs, y Q2, que son 12 microcoulombs, se colocan a 12 centímetros de distancia entre sí en el aire. ¿Cuál es la fuerza resultante entre ellas? La expresión que vamos a utilizar es esta de acá, la fuerza de Coulomb, que la conocen como fuerza E o fuerza eléctrica, como ustedes lo pueden representar. La constante de Coulomb ya saben que es 8.89 por 10 a la más 9. Acuérdense que la de Coulomb es un número muy grande, la constante. Y ya voy a poner aquí esto como microcoulombs. Sabemos que micro es 10 a la menos 6, entonces lo que está subrayado es lo mismo, ¿ok? Micro. Entonces aquí también ya los microcoulombs los pasé acá, y de igual manera esto de acá es centímetros, es decir, la centésima parte de un metro pues es 10 a la menos 2 metros. Ya puse nada más los datos. Sin embargo, quiero que se fijen aquí en esto está elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, si esto está elevado al cuadrado, este factor de conversión, como habíamos dicho, pues también se eleva al cuadrado. Entonces va a pasar lo siguiente. Esto es 8.89 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por esta multiplicación ya hice menos 8 por 12 me da menos 96. Y 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 es esto así, ¿no? Por 10 a la menos 6 menos 6, que esto es menos 12 coulomb cuadrado. Lo vamos a dividir entre esto y esto. Ya saben que cuando elevo al cuadrado puedo elevar la base y después esto de acá. Entonces me va a dar 12 por 12, 144. Y 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4. Y ya metros, pues lo elevo al cuadrado y me queda metro cuadrado. Después de esto yo puedo, no, nada más lo pasé de manera idéntica acá. Y ya cuando tengo estos tres números, yo puedo hacer lo siguiente. Si se está multiplicando o dividiendo, puedo multiplicar este por este y dividirlo entre el denominador. Y esto de acá lo trato como ya les había dado en su recordatorio, de la siguiente manera. Lo puedo poner como 9 menos 12 porque está multiplicando, pero este es negativo. Y este que está en el denominador y es negativo va a pasar al numerador, pero positivo. Entonces básicamente es 9 menos 12 más 4. Y esto al final me va a dar 10 a la 1. Y esto me va a dar pues 5.92. La multiplicación de este número por este entre 144 me da esto. Entonces, como 10 a la 1 es 10, pues nada más recorro el punto decimal a la derecha y me quedan 59 newtons. Quiero que se fijen que esto es una fuerza tremenda y las cargas son muy chiquitas y la distancia no es tan pequeña, es considerable, son 12 centímetros, es decir, es bastante. Esto les da un indicativo de qué tan fuerte, entre comillas, valga la redundancia, es la fuerza eléctrica. Es muy fuerte en comparación a la fuerza de gravitación. Pues tenganlo en cuenta nada más. Y bueno, ya una vez que definimos la fuerza eléctrica de dos cargas, que es una interacción que se da entre dos objetos, podemos definir otra cosa que se llama campo eléctrico. Y es que es más útil ver, en vez de interacción de dos cosas, pues el efecto que tiene una cosa sobre una carga que vamos a llamar de prueba. Y eso es precisamente el concepto de campo eléctrico. Es una región cargada, una región en el espacio. Aquí hubo un error, esto lo escribí de manera terrible, disculpen. Es una región que indica cómo interactúa cierto cuerpo cargado, ¿no? Se representa con la letra E mayúscula de campo eléctrico y es igualito a esto de acá, a la fuerza de Coulomb, solo que le quitas la parte de una de las cargas, ¿ok? Entonces te queda la información nada más de esta de acá, o esta de acá, de la que tú escoges para ver. Entonces el campo nada más es como una región del espacio
en donde si yo llegara a poner una carga muy chiquitita de prueba, pues yo vería qué es lo que pasa, ¿no? Entonces es una especie de idealización, es una especie de concepto, y lo que les van a preguntar es esto de acá. Si tengo una carga de tantos coulombs, ¿cuál va a ser su campo? Y se calcula de manera muy similar a esta de acá. Ligado al concepto de campo, existe algo que se llaman líneas de campo, que es para ver cómo sería la dirección de la fuerza si yo pusiera, por ejemplo, aquí una carga positiva de prueba. Entonces, si yo pusiera aquí una carga positiva de prueba, ¿a dónde se iría? Pues probablemente se iría en esta dirección. Entonces a esto les vamos a llamar líneas de campo. Entonces, de manera arbitraria, pues las definimos así. Si es positivo una carga, las líneas de campo salen del cuerpo, y si es negativa, entran. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Y así como definimos el campo eléctrico como una propiedad de una carga, podemos irnos todavía más hacia lo abstracto y definir algo que se llama potencial eléctrico. Y es una propiedad de algún punto del espacio en el que pues evaluamos cuánto trabajo necesitamos aplicarle una carga para desplazarla a través de un campo eléctrico desde cierto punto de referencia. Entonces digamos que yo tengo aquí una carga, entonces digamos que acá yo tengo otra carga, digamos en un punto, yo le voy a llamar pues B de referencia. Entonces voy a ver cuánto trabajo necesito para desplazarlo hasta acá, ¿no? Entonces este de acá pues va a ser el punto A. Entonces entre estos dos puntos pues voy a realizar cierto trabajo, y al final de cuentas va a ser esta expresión, que es esta misma acá, que sigue siendo la misma que la del campo eléctrico y la de esta de acá, la fuerza de Coulomb, y pues lo multiplicamos por el valor de la carga que esté sintiendo esta que está por acá en este caso, y la dividimos entre la distancia del punto. Este punto B casi siempre se pone lo suficientemente lejos como para despreciarlo, entonces esto de acá nada más queda en términos del puntito que estamos analizando. Las unidades del potencial son los volts, y la manera en la que creamos estas cargas o estas diferencias de potencial, ustedes ya saben que son las pilas o las baterías que nosotros usamos de manera cotidiana, o el socket que tenemos en nuestra casa nos proporciona una diferencia de potencial. Entonces lo que vamos a considerar acá como un potencial eléctrico es como la causa del movimiento de las cargas, ¿ok? Por ejemplo, una batería, etc. La corriente eléctrica, por otro lado, es otro concepto. Ya saben que en electricidad vamos a tener tres conceptos fundamentales. Uno es el voltaje, o la diferencia de potencial, son sinónimos de las cosas, y el que sigue es el de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, así como la corriente que habíamos visto de fluido, pues es un movimiento, solo que en vez de agua lo que se está moviendo aquí son los electrones. Un material, saben que está compuesto de átomos, y tú puedes tener aquí átomos neutros, pero saben que los electrones se mueven. Entonces, si yo aplico una diferencia de potencial acá, si le conecto aquí una pila al alambre, digamos que eso es un alambre, voy a tener un movimiento de este electrón que va a sentir esa fuerza que yo le imprimí, y se va a mover a este átomo, y luego a este átomo, y luego a este átomo. Entonces, si lo veo desde lejos, esto se produce pues por millones de electrones, y al final voy a tener un movimiento de una cantidad enorme de electrones que va a estar circulando por acá. Entonces, la dirección que sigue pues es esta, ¿no? Si yo tengo aquí la terminal negativa de una batería y aquí una positiva, pues lo que va a pasar es que los electrones se van a mover hacia acá. La corriente eléctrica se mide en amperes, o en amperes, o bueno, es un nombre francés, entonces tiene un montón de pronunciaciones, pero yo voy a llamarle amperes. Y un ampere es justamente un coulomb, ya saben que esto es unidades de carga, entre un segundo. Y de hecho un ampere es una cantidad tremenda de corriente. Si te atraviesa un ampere de corriente, básicamente te mueres. Entonces ya llevamos tres unidades importantes: el volt, que son las unidades en las que se mide el potencial eléctrico, y el ampere, que es la unidad en la que se mide la corriente eléctrica que circula sobre nuestros aparatos, ¿okay?
Por último vamos a ver la resistencia, que es la dificultad que tiene cierta corriente eléctrica para atravesar un material de un punto a otro. Se representa con la letra R y se mide en ohms. Y a su vez pues los ohms se representan con esta letra, que es la letra griega omega. Es un valor que depende de las dimensiones y de qué material está hecho el cuerpo que estamos considerando, ¿no? La fórmula que vamos a ver para calcular la resistencia a partir de la resistividad y de los parámetros de las dimensiones es esta de acá. Esto es la resistencia, R. Esto es la resistividad, que desafortunadamente se usa la misma letra que en la densidad, pero pues en este contexto significa un numerito que depende del material que esté hecho. Por ejemplo, te lo tienen que dar si te dicen si es un alambre hecho de cobre o de oro, tiene cierto valor de resistividad que la persona que les aplica el examen se las tiene que proporcionar, o viene ahí en su enunciado. L pues es el largo, qué tan largo es el cable, y A es el área, ¿okay? Transversal. Área transversal significa si es un cilindro, pues qué pasa si lo ves por su parte pues circular, ¿ok? Esta dificultad que atraviesan los electrones para pasar por el material nos ayuda a clasificar en tres tipos de materiales: los conductores, los semiconductores y los aislantes. Esta clasificación pues es un poquito arbitraria, pero básicamente un aislante es aquel que la corriente o la diferencia de voltaje que tienes que aplicar al material para que atraviesen electrones a través de él es tan grande que terminan destruyendo el material, ¿ok? Entonces ahí se dice que pues es un aislante, y ustedes los conocen, son por ejemplo los plásticos, la madera, todo el material que no se utilice en los circuitos eléctricos, pues es por esta razón, no son buenos conductores. Los conductores son pues los metales básicamente, materiales que permiten muy bien el paso de los electrones, el grafito, todos estos compuestos del carbono, son muy buenos conductores. Y en un punto intermedio están los semiconductores. No me gusta tanto esta definición de semiconductores porque pues o conduce la electricidad o no lo haces. Entonces ahí nada más puedes tener conductores o aislantes. Entonces, ¿qué es un semiconductor? A mí me gusta definirlo de la siguiente manera: es un material que bajo ciertas condiciones permite el flujo de electrones. Por ejemplo, cuando los calientas o les haces incidir luz. Esa definición me gusta un poquito más, de semiconductores. Estas tres propiedades pues se enlazan con esto que se llama la ley de Ohm, ya la conocen, y es una fórmula que relaciona estas tres cosas en un circuito: el voltaje o la diferencia de potencial, la resistencia y la corriente. Entonces, aquí este dibujito pues me gusta mucho porque indica cuál es el papel de cada uno de estos, ¿no? La corriente, lo que se mide en amperes, pues es lo que está atravesando el material. El voltaje es aquello que lo empuja, y la resistencia es aquella que dificulta aquí el paso de el pobre batito aquí de verde, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, es muy sencillo. La resistividad del oro pues se las dan, es esta de acá, y les preguntan si el área transversal del alambre es de tantos metros cuadrados y este alambre mide 20 metros de largo, ¿cuál es la corriente que lo atraviesa si se le aplica una pila de 20 volts? ¿No? Nos dicen la resistividad, entonces a partir de esto y de las dimensiones del cable tenemos que encontrar la resistencia, pero sabemos cuál es la fórmula: es la resistividad por el largo entre el área. Esto nos lo dan, esto es el largo que también nos lo dan, y esto lo dividimos entre el área transversal. Hacemos las cuentitas, esto está en el denominador, entonces si yo quiero considerarlo en la notación científica, pues esto va a pasar positivo hacia acá, entonces lo voy a sumar con menos 8 más 6, todo lo demás ya saben cómo se hace. Esta y esta unidad se cancelan y al final me queda en ohms. Entonces es la resistencia del alambre. Como es de oro, pues tiene que ser muy chiquita. Usualmente los valores de la resistencia, si quieren usarse en circuitos, pues son muy grandes, son 100 ohms, 10 kilo ohms, son enormes, ¿no? Hay muchísimos valores de resistencias. Ahora sí, con la resistencia, por ley de Ohm, yo puedo ver cuál es la corriente que atraviesa esto de acá. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, y es
tengo mi fórmula, voltaje es igual a resistencia por la corriente. Hay una manera de acordarse y es que Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Es un truco mnemotécnico para aprenderse de memoria esta fórmula. O bueno, ya saben, voltaje y resistencia por intensidad de corriente. Si yo despejo de acá, pues la intensidad de corriente, lo que me estorba es la R, que está multiplicando la corriente. Entonces voy a pasar con la operación contraria, que es la división. Entonces me queda que la corriente es el voltaje entre la resistencia. Hago mi operación y me queda esto de acá, 1.27 amperes. De nuevo, esta es una corriente así pues, muy alta. Dependiendo del voltaje, pues puede matarnos incluso. Les dejo acá una infografía para que la vayan leyendo, donde hago un resumen más o menos con otras palabras. Y pues con esto vamos a entrar a circuitos eléctricos.